Muy bien, y estamos acá ya en el segundo bloque, como les anticipamos al principio, que íbamos a tener un programa de lo más diverso, con temas de política, música. Bueno, y en este caso, hoy nos acompañan en la mesa, por un lado, Ignacio Burst, Tomás Loaiza Vargas y Mercedes Mendiondo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien, y vos? Muy bien, todo bien. Y en este caso nos toca hablar de las elecciones legislativas provinciales que se sucedieron el pasado 7 de septiembre, el domingo. Y para eso tenemos primero una breve introducción sobre estas elecciones, que básicamente, como decía, se estuvieron sucediendo en la provincia de Buenos Aires para elegir a los legisladores, y los resultados fueron notablemente, por lo menos para estudiar, para analizar. Por eso tenemos con nosotros hoy al doctor en Ciencias Políticas y docente UCA, Facundo Galván. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, y en este caso vamos a empezar por creo que lo más notable de estas elecciones, que fueron los resultados, ¿no? Una amplia victoria del Frente Patria y, por otro lado, por ahí esta derrota de La Libertad Avanza, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a grandes rasgos? Bueno, muchas cosas, ¿no? Por un lado, la diferencia no era la diferencia que a priori se había mostrado, ni siquiera en aquellos estudios que preveían una derrota del oficialismo nacional. 13, 14 puntos, todavía falta ver el escrutinio definitivo. Recordemos que por ahora el análisis que podemos hacer es con los resultados provisorios que nos ha dado la Junta. Pero así todo, entendemos que el resultado fue muchísimo más amplio en términos de ambas fuerzas de lo esperado, ¿no? En ese sentido, también hay que destacar una segunda cuestión. Eso es lo primero, lo más obvio, ¿no? La espectacularidad de la derrota. El presidente Milei asumió la derrota el mismo día, lo cual también fue algo sorpresivo respecto de su estilo de discurso y de su estilo de liderazgo. No era algo que se esperaba. No, la verdad que fue un signo de maduración de autocrítica, política y autocrítica, claro, algo que creo que, y lo he escuchado de gente opositora a él, digamos, ¿no? Como destacando, bueno, hizo mención a la palabra derrota, lo cual también fue bastante atípico. Así que, bueno, por un lado, la espectacularidad del resultado. No, esa es la cuestión con la que nos hemos quedado del domingo, ¿no? Por otro lado, si bien la Junta Electoral, obviamente haciendo un trabajo, me parece muy digno, era la primera vez que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires organizaba una elección para el 40% del padrón, para toda la provincia de Buenos Aires. Esto probablemente a mucha gente le escapa, ¿no? Pero generalmente las elecciones las organiza la Justicia Federal Electoral en provincia de Buenos Aires en forma ininterrumpida desde el 83 hasta ahora, porque siempre se eligieron cargos nacionales el mismo día que se elegían cargos provinciales o municipales. Esta es la primera vez que se eligen solo cargos provinciales o municipales y que le toca al organismo electoral provincial organizar esta elección. Claro, es la cuestión del desdoblamiento, ¿no? Claro. Hasta el momento, en provincia de Buenos Aires, el fenómeno que es muy común en la mayoría de los distritos argentinos no se había dado, ¿no? Entonces, en este sentido también hay que destacar eso. ¿Y qué crees que ese desdoblamiento electoral tuvo que ver con los resultados o es algo? Bueno, esa es una lectura, ¿no? Sin dudas, al interior tanto del peronismo como de la oposición se suscitó un debate cuando el gobernador Kicillof decidió hacer este desdoblamiento. Primero que nada, por esta cuestión que estudiamos muy poquito, que es la de la administración electoral, ¿no? Que iba a ser la primera vez que le tocaba a un órgano electoral sin capacidad o sin tradición previa para, no digo sin capacidad porque la capacidad la tuvo, ¿no? Pero sin tradición previa para realizar un comicio de esta envergadura y lo realizó con éxito, ¿no? Pero esa cuestión no era la que movía, digamos, el interés de los actores políticos, ¿no? Sin dudas, al interior del peronismo, sin dudas el sector más cercano a Cristina Kirchner o a Cámpora se oponía a este desdoblamiento por una cuestión también más político-partidaria, ¿no? Había más posibilidad de traccionar y de beneficiar en cargos y puestos a
a la cámpora o a los sectores más vinculados a Cristina Kirchner en caso de una unificación del comicio, y desde el principio fueron los que más se desmarcaron o criticaron esta posibilidad de desdoblar, y finalmente en términos electorales, en términos de resultados partidarios, la estrategia no tuvo nada reprochable, ¿no? Creo que al revés, no era un resultado esperado ni en el mejor de los escenarios por el propio oficialismo provincial. Y en ese caso, ¿qué crees que tuvo quizás Fuerza Patria en, no sé, por ejemplo, tuvo un eje, no sé, la campaña en redes sociales que hizo que quizás obtuviese resultados exitosos? ¿O qué fue quizás lo que lo diferenció? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Siempre los que estudiamos comportamiento electoral tendemos a dar respuestas aburridas, así que bueno, nada, qué sé yo, es lo que hay. Por un lado, las redes sociales y la nacionalización de la campaña pudieron haber influido en una gran parte del electorado. Por ejemplo, con los escándalos políticos, ¿no? Los escándalos políticos no tienen una repercusión directa en que un votante tome una boleta u otra, pero sí tienen una repercusión que con determinado alineamiento de factores, por ejemplo, la situación económica de incertidumbre, un futuro económico más pesadumbroso, sumado a un escándalo político, puede hacer que yo cambie, ¿no? Entonces, ahí podemos empezar a entender un poquito más la repercusión que pudo haber tenido los escándalos políticos a nivel nacional, ¿no? Pero por otro lado, algo que capaz se pierde un poco más de vista para estas elecciones es que eran 135 elecciones distintas de concejales. Claro. Y 8 secciones de legisladores provinciales, 4 que renovaban senadores, 4 diputados, con cabezas de listas, ¿no? En esta mini sábana que era de 2 paños, aquellos que vivimos en provincia, digámoslo, las conocemos las sábanas muy grandes, hasta 7 paños Sí. han llegado a tener, Sí. pero bueno, en este caso tenía una mini sabanita de 2 paños. Bueno, la cabeza era importante de la legislatura provincial, pero por otro lado también es importante, siendo elecciones que llevan concejales, insisto, las figuras que se ponían en vinculación al municipio. Si uno tiene una valoración positiva o negativa de un intendente municipal, puede ser más cercano o no al gobierno nacional, más cercano o no al gobierno provincial, eso también jugó, ¿no? Entonces, claro. ahí tenemos, por un lado, nacionalización de la campaña, creo que exitosa para quienes les fue bien, y por otro lado, una elección que era de cargos locales, ¿no? Era una elección focalizada en la realidad y va a impactar rápidamente esta elección en los consejos, en la composición de los consejos deliberantes y de la legislatura. No afecta por más que el imaginario colectivo esto no lo asimila rápidamente, no afecta al rumbo nacional, pero el impacto sin dudas Sí, seguro. es otro. Y entonces, a nivel provincial, por ejemplo, que vos recién explicabas que, bueno, hay diferentes secciones electorales dentro de la provincia. Correcto. Y entonces, ¿cuál fue quizás el mayor peso o cuál fue la que más pesaba, la sección electoral más pesada que definió? Bueno, la provincia tiene 8 secciones electorales y en lo que es la primera y la tercera concentra lo que denominamos como el AMBA, digamos, salvo La Plata, que es la sección capital, la octava, por decirlo de alguna manera. Sí, va sola, ¿no? La primera, que eso es una sección sola. La primera y la tercera concentran los municipios del Gran Buenos Aires y son las que definen. El tercero tiene una tradición de voto más peronista, son los municipios de zona sur. La primera, norte, noroeste, digamos, es una zona de electorado mucho más volátil, ¿no? La tercera suele acompañar de manera más, es un bastión peronista más rígido. La primera es más volátil. Pero bueno, en este caso también en la primera la diferencia fue de 13 y 14 puntos a favor de Fuerza Patria, ¿no? Doctor, no, por favor. ¿Sería correcto comparar los resultados del voto de la provincia en estas elecciones con los resultados de las elecciones presidenciales de 2023? Esa también me parece una muy buena pregunta, ¿no? Y la respuesta es, a ver, comparar un balotaje, como yo vi que se hizo, con esta elección es complicado si uno lo quiere hacer simétricamente, ¿no? Si uno dice, bueno, tanta gente perdió el voto mileísta desde el balotaje hasta ahora.
lo cierto es que, por un lado, tenemos que destacar que si se compara con un balotaje, en el balotaje había preferencias agregadas, primeras, segundas y terceras preferencias agregadas en una segunda vuelta. No es una primaria de 2023 o una general, ¿no? Con la cual la comparación quizás sería un poquito más justa. Contra la primaria, comparar estas elecciones quizás tenga bastante más sentido porque ahí estaba segmentado el voto por fuerzas políticas. Cuánto voto era de Juntos por el Cambio, cuánto de Libertad Avanza, cuánto del peronismo, ¿no? Entonces, ahí tendría un poco más sentido. Pero así todo, yo no soy partícipe de hacer ese tipo de comparaciones. Generalmente las comparaciones en comportamiento electoral las hacemos de elecciones previas para el mismo cargo. Y en este caso, por varias razones. Primero, porque se trata de una elección subnacional que generalmente suscita un interés distinto y una expectativa distinta a los electores que una elección nacional. Y por otro lado, porque también tiene un padrón distinto, ¿no? Acordémonos que vota 1 millón más de personas para las elecciones de provincia y concejales, que son el voto de extranjeros, que no está habilitado para las elecciones nacionales. Es un voto que el padrón parece muy espectacular, 1 millón de personas, pero vota muy poca gente, ¿no? Vota entre el 15 y el 20% de ese padrón. Pero así todo, tiene un padrón diferente, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, la comparación más propicia de estas elecciones sería con las elecciones de los mismos cargos previos, ¿no? Doctor, una consulta. Considerando justamente que Javier Milei admitió una derrota, ¿qué cambios tendría que hacer la Libertad Avanza para poder remontar esos números en cara a octubre? Es una pregunta interesante, ¿no? Me imagino se la deben estar haciendo también. No, de hecho, calculo que se la están. Sí, de hecho, el presidente anunció que no va a realizar demasiados cambios, ¿no? Por lo menos ya se vieron varias cosas. En el plan, por lo menos en lo que Sí, estaba los haciendo, vetos. los vetos sigue muy presente. Eso también queremos comentar de eso. Es una buena respuesta esa, ¿no? La verdad, en principio, vamos a hacer un ejercicio teórico, ¿no? Respecto de los cambios que debería hacer y los que estamos empíricamente. Yo coincido que hasta ahora el mensaje ha sido no hay cambios. Al menos esa ha sido mi percepción, quizá me equivoque, pero bueno, el presidente ratificó el rumbo y dijo que iba a conformar mesas de diálogo, lo está haciendo, y digamos, respecto de lo que una parte de la militancia le reclama, de remover algunos miembros de la mesa chica de decisiones y eso, al menos al momento, no ha habido novedades. Creo que tampoco el nombramiento del Ministerio del Interior sería tan novedoso porque es un funcionario que venía trabajando ya con el ministro Francos. En todo caso, lo que hace es emprolijar un poco la relación con los gobernadores, ¿no? Al poner un ministro del Interior. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué debería hacer? Y sin dudas, frente a una situación en la cual uno tenía una expectativa de un resultado X y tuvo un resultado 14 puntos abajo de X, y bueno, los cambios deberían ser profundos, decisivos, en términos de la mesa chica, en términos de la política coalicional, ver con qué fuerzas políticas y cómo trato a las fuerzas políticas a las cuales llamo para ser socias, porque esto también hay que decirlo, no ha sido el fuerte últimamente la capacidad de coalición de este gobierno, ni la iniciativa. O sea, sin dudas, viendo otros casos, yo doy política comparada, perdonen si comparo también, pero bueno, viendo otros casos a nivel mundial, en gobiernos minoritarios, lo que se espera también es que se abran a una estrategia de sumar socios y mostrar capacidad de construir consensos, ¿no? Y esto probablemente sería una buena señal para aquellos que dudaron, vacilaron, y disipar todas las dudas de un electorado que me votó con esperanzas de renovar y transparentar a la clase política, despejarle todo tipo de dudas de que estoy haciendo eso efectivamente, ¿no? Yo no digo que sí o que no, pero digo, sin dudas al electorado debería despejarle cualquier duda al independiente de que eso se está haciendo. Hay un porcentaje decepcionado quizás, ¿no? Que fue el que no lo votó, o el que directamente puede haber pasado que no hayan ido a votar tampoco. También puede ser parte de la apatía, los resultados provisorios. A mí no me gusta hacer análisis con resultados provisorios, sobre todo de participación electoral, pero hablaban del 61 a 63%, lo cual es bajísimo, es el menor porcentaje de participación de cargos provinciales. Es 4 de cada 10
bonaerenses que no fueron a votar, ¿no? O sea, no es un dato, entiendo yo, relativizable, es un dato preocupante. Así que puede ser apatía y otra parte que fue y efectivamente lo manifestó votando otras fuerzas políticas. Sí, no, el movimiento quizás fue brusco, ¿no? Desde ideas totalmente extremas, no sé, de la Libertad Avanza, quizás desde una derecha, si se quiere, a veces extrema, hasta por ahí un peronismo, ¿no? O Fuerza Patria. Eso... Bueno, sin dudas la volatilidad yo creo que ha funcionado de otra manera. El piso histórico del voto peronista en provincia de Buenos Aires y el techo histórico no fueron alcanzados en esta elección, estuvo en un intermedio entre lo máximo que puede llegar a ganar el peronismo en provincia de Buenos Aires y su piso. Pero sin dudas es un bastión, la provincia de Buenos Aires, muy importante. El tema es cómo se manifiesta la volatilidad y la fragmentación en el electorado no peronista. Porque si empiezan a haber otras opciones que dividen el voto no peronista cuando se organiza puede ganar la elección, cuando se divide no Claro. lo hace. Mencionaste, justo me hace el pie, estas nuevas fuerzas. ¿Qué opinas de esta nueva fuerza? Somos Buenos Aires, que surgió hace poco, me parece. Bueno, Somos Buenos Aires es una alianza electoral que, si no me equivoco, está el radicalismo, la coalición cívica, es una nueva etiqueta electoral. Yo creo que heredera en muchos distritos, hablando de los 135 municipios, que tuvieron muchos concejales y tuvieron algunos triunfos en el interior de la provincia. Yo creo que es un poco heredera del originario votante de Juntos por el Cambio. También a ese electorado apuntan otros partidos políticos, ¿no? Que es el de Talerico también. Yo creo que López Murphy en ciudad y Talerico en provincia apuntan a ese mismo segmento del votante no peronista. Lo cierto es que, sin dudas, la franquicia o la etiqueta electoral Libertad Avanza, que era la que pretendía tener no sé si el monopolio, pero por lo menos la representación mayoritaria de ese electorado, en esta elección no cumplió con esa articulación, ¿no? Y tiene que ser una opción competitiva y que también genere incentivos al votante para participar electoralmente, ¿no? Eso también. Claro, y entonces, de cara a octubre, a futuro, ¿qué proyecciones podrías hacer acerca de, quizás, de las principales tres fuerzas, incluso de esta que mencionaba Nacho antes? Bueno, a ver, hay varias lecturas para hacer de cara a la elecciones de octubre. Obviamente, no sabemos en este país lo que pasa mañana, imagínense, octubre ya puede ser largo plazo. Pero bueno, por un lado, el desafío del peronismo, mantener a sus grupos internos cohesionados y tratar de repetir un buen desempeño electoral en octubre, lo cual, dicho así, parece algo bastante sencillo, pero dentro del peronismo también, ¿no? Se desataron peleas internas. Muchas cuestiones de grupos faccionales. Y, sobre ese caso, el peronismo no está, digamos, bien parado. O sea, a pesar de que ganó, vos decías, ¿no? Hay internas fuertes. Hay internas fuertes, sin dudas los intereses también, a medida que crecen las expectativas de un posible triunfo, también hacen que los actores quieran avanzar más sobre el control partidario. Supongamos un partido que no tenía ninguna expectativa de llegar en 2027 y ahora de repente dice podemos llegar en 2027 y cada uno de los grupos internos empieza a jugar muchísimo más fuerte con la expectativa de quedar mejor parado para el día después de las elecciones de octubre, ¿no? Porque ahora ya todos empiezan a mirar la elección presidencial, ¿no? Entonces esto también es una revolución de expectativas que se despertó con esta elección, ¿no? Entonces, por un lado, el peronismo tiene que mantener cohesión, cabeza fría y seguir. Eso sería lo que debería hacer el peronismo racionalmente, ¿no? Mostrar que puede repetir estos resultados sin perder la línea de orden interno. En el no peronismo, tanto la Libertad Avanza como las fuerzas políticas que eran ex integrantes de Juntos por el Cambio, ya sea el radicalismo, coalición cívica, inclusive el larretismo tenía su propio partido, ¿no? También Rodríguez Larreta había fundado su propia fuerza política. Bueno, todos ellos tienen que tratar también de mostrarse como opciones
políticas viables y mostrar algún buen desempeño en algún distrito en estas elecciones. Yo sé que las nacionalizamos, pero así como la Junta Electoral totalizó la elección para poder darle al electorado una información clara, pero en realidad eran 8 elecciones de legisladores provinciales y 135, que también estaban mostradas así, no sé si vieron la página web, estaban las 8 y las 135. Sí, claro. Porque no era una elección, no había ningún cargo de toda la provincia. Lo mismo va a ocurrir en octubre. Son 24 elecciones distintas. Claro. La nacionalización la hacemos nosotros por ejercicio. A ver, sumando los votos en las 24 jurisdicciones, quién sacó más, quién sacó menos, ganó tal, perdió tal. Pero no olvidemos que en estas elecciones, tanto las que pasaron en provincia como las que van a haber ahora en octubre, son elecciones distritales, no son elecciones aún. El cargo nacional por excelencia en Argentina es el presidente de la nación. Ese lo vota el habitante desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, digamos. Ese es un solo distrito electoral. En cambio, Claro, lo que tenemos ahora en octubre son 24 distritos con elecciones distintas, ¿no? Y bueno, y finalmente entonces la libertad avanza, ya un poco lo estuvimos hablando a lo largo de todo el debate. Esas son las cosas, debería realizar. Libertad avanza con una mala elección gana, porque no tiene una renovación de legisladores de 2021 que defender. Tenía 4 diputados en 2021, 2 en ciudad y 2 en provincia. Siendo una pésima elección, va a darle un escudo legislativo más fuerte al presidente del que tiene ahora. Supongamos que qué es lo peor que podría pasar, ¿no? O sea, una elección de 25 puntos, de 30 puntos a nivel nacional, con eso lo va a llenar de más recursos respecto de los que tiene ahora, digamos. O sea que el gobierno nacional lo que debería apostar es a eso, ¿no? A mantener una línea con el votante de comunicación, de aceptar errores, de tratar de volver a mantener su electorado y con eso tratar de hacer que la derrota se morigere o que se disminuya respecto de lo que fue el efecto demostración de estas elecciones. Bueno, muy bien. Entonces con este panorama ya pasamos a octubre. Te agradecemos mucho, Facundo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.